8 de la mañana con 9 minutos, 9 minutos, avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias, primera emisión a través de Pichincha Universal. Tenemos el agrado de saludar con don Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del CONGOPE. ¿Cómo está, prefecto? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Un nuevo recorte presupuestario en las asignaciones económicas de acuerdo al modelo de equidad territorial se anuncia ya hacia las prefecturas del país. Es un anuncio de las autoridades económicas que usted mismo lo ha dado a conocer. ¿Cómo esto va a afectar a las economías de las prefecturas y qué van a dejar de hacer las prefecturas en vista de que van a tener este recorte? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Licenia. Alexis, igualmente un abrazo a la distancia desde la provincia de Imbabura. Mire, desde el 2015 para acá se ha vuelto ya normal, entre comillas, que las autoridades de economía echen mano a los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, llámense juntas parroquiales, municipios, prefecturas. Con la ley de equilibrio de las finanzas públicas se le otorgó a los ministros de Economía o al Ministerio de Economía hacer evaluaciones cada cuatro meses, mirar cómo ha sido el comportamiento de los ingresos permanentes y los ingresos no permanentes, y en base a eso realizar los recortes porcentuales a los niveles de gobierno. Esto sin duda genera preocupación, genera malestar y también tiene un impacto negativo porque las prefecturas y todos los niveles de gobierno no podremos cumplir con los planes operativos anuales previstos y las obras no se podrán ejecutar en el mismo año, y muchas de las obras vienen trasladándose y ubicándose como obras de arrastre cada año. Nos vamos atrasando ya prácticamente 3 años en lo que tiene que ver a nuestras competencias en la vialidad. Por ejemplo, insisto, porque no nos quedamos sin liquidez en lo que tiene que ver a riego. La Licenia y Alexis, es otro drama que vivimos las prefecturas del país, tomando en cuenta que esa es nuestra competencia y esa es la única competencia con recursos que cada año deben transferirnos, pero no nos han transferido el 2018, el 2019, el 2020, y ya en este 2021 tenemos que presentar ya los nuevos proyectos para que reciban obviamente el visto bueno antes de Senagua, ahora del Ministerio del Ambiente y Agua. En esta ocasión, el impacto, el recorte es de 4.15%. Nosotros seguimos manteniéndonos que no se debe recortar más allá del 5%. El año anterior se fue más allá del 5%, hubo un agresivo recorte, por lo que el CONGOPE presentó una demanda de inconstitucionalidad, demanda que ha sido aceptada a trámite y que ya se ha realizado el sorteo. Estamos a la espera nosotros de la audiencia respectiva para que la Corte Constitucional nos dé la razón o nos quite la razón. Si nos da la razón, como nosotros así esperamos, porque así lo hemos fundamentado, en base a temas constitucionales, en base a las mismas normas secundarias, nosotros aspiramos igualmente que la Corte Constitucional posibilite que el Estado reconozca que nos debe dinero por esos recortes exagerados que se dieron el año anterior. Ahora estamos solicitando que se derogue este acuerdo ministerial. Claro que la ley así lo dice, que cada 4 meses se debe emitir un acuerdo ministerial determinando los incrementos o los recortes o cuál va a ser la proyección financiera para los gobiernos autónomos descentralizados. Perfecto, un gusto como siempre saludarle y poder conversar con usted. ¿A cuánto asciende en total la deuda que tiene el gobierno nacional con las prefecturas del país, con las 23 prefecturas? Y digamos, ¿a qué rubros se debe, no? Porque digamos, hay una que corresponde al modelo de equidad territorial, que tiene que ver más con el ámbito de la planificación, y hay otro que tiene que ver con la devolución del IVA. Entonces, ¿a cuánto asciende el total y cuánto por cada uno de estos rubros? Sí, lo que ha dicho Alexis, esa es la verdad. La deuda tiene varios componentes. No todo lo que nosotros decimos que adeudan a los gobiernos provinciales beneficia a todos los gobiernos provinciales, sino son cifras, por dar un ejemplo, del Fondo de Desarrollo Amazónico. Obviamente es una deuda para nuestros socios del
CONGOPE, que son los gobiernos provinciales de la Amazonía. Hay otro rubro que tiene relación con el dragado, que no beneficia ni a la Amazonía ni a la zona andina, beneficia a las prefecturas que están ubicadas en la costa, Guayas, El Oro, Esmeraldas, Manabí. En estas deudas también nosotros le incluimos lo que beneficia no a todas las prefecturas, sino a varias prefecturas que, de acuerdo a la ley del sector eléctrico, debían ya comprarnos las acciones que tenemos en cada una de las empresas eléctricas. El otro rubro es aquel que tiene relación con la devolución del IVA. El otro rubro es aquel que hice referencia, que tiene relación con las transferencias que deben entregarnos por concepto de riego y drenaje. En lo que tiene que ver equidad territorial, que son las transferencias que mes a mes tienen que realizar el gobierno nacional, diríamos que casi estamos al día en ese tipo de transferencias, ¿no? Las deudas a las que había hecho referencia, obviamente, Alexis, nosotros tenemos deudas pendientes, $332,000, sumando todo lo que le había dicho Alexis, que lo voy a dar una por una también. Aprovechemos el tiempo que ustedes gentilmente nos entregan. Dice, modelo de equidad territorial, ¿no? Son 70 millones de dólares. Ley de desarrollo amazónico, 67 millones. Saldo 500,000 efectivo que debían realizarnos por el FINGAD número 3, son 6,500,000. Riego para inversión, 31 millones. Riego corriente, cerca de 2 millones. Devolución del IVA, cerca de 50 millones. El dragado, cerca de 11 millones. Las acciones en las empresas eléctricas que hice referencia son sobre los 94 millones. Todo eso como deudas pendientes a los dos provinciales, 332 millones de dólares, y el saldo del FINGAD, porque igualmente allá por el 2017 se creó un llamado Fondo de Inversión para Gobiernos Autónomos Descentralizados, el FINGAD 1, después vino el FINGAD 2 y ahora el FINGAD 3. Este FINGAD 3 es el que está sujeto a un crédito de 220 millones de dólares que está otorgando la Corporación Andina de Fomento al gobierno ecuatoriano. Este trámite se le hizo en el gobierno anterior. De lo que nosotros conocemos, no se ha logrado firmar todavía ese contrato de crédito, de esa línea de crédito, porque el gobierno no ha oficializado la contraparte, que es el IVA que tiene que comprometerse el gobierno a cancelarlo, y eso está demorando. El total de la deuda al momento son de 533 millones de dólares, insisto, Alexis, con esos componentes, que no siempre todos los componentes benefician a todos los gobiernos provinciales, pero nosotros como CONGOPE así lo planteamos obviamente al gobierno nacional. Prefecto, ¿no es un contrasentido que se estén ustedes recibiendo ese tipo de información por parte del Ministerio de Economía, cuando en la campaña electoral el presidente Guillermo Lasso había ofrecido fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados y cumplir en un plazo, incluso que él se puso un plazo determinado, cumplir con el pago de la deuda pendiente a los GATS? Sí, ustedes recordarán que el CONGOPE invitó a los dos candidatos finalistas, ¿no? Tanto Andrés Arauz como también a Guillermo Lasso, les invitamos al CONGOPE, justamente para preguntarles, en caso de ganar, en caso de llegar a la presidencia, cuál va a ser el tratamiento que vamos a recibir los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente las prefecturas, cuando lleguen a la presidencia de la República. Ustedes recordarán que el señor candidato Andrés Arauz dijo que él haría uso de reservas que tenía el Banco Central para poder tener liquidez y poder cumplir estas obligaciones con los gobiernos autónomos descentralizados. El actual presidente de la República dijo que igualmente llegaría a pagar no utilizando la reserva del Banco Central, sino con fondos propios del gobierno nacional. Por eso es que nosotros aspiramos en el transcurso de esta semana tener una cita con el nuevo ministro de Finanzas y decirle igualmente al señor presidente de la República
que estamos acudiendo al cumplimiento de los compromisos adquiridos frente a las prefectas y a los prefectos del Ecuador. Entiendo, ayer se reunieron con los alcaldes, no conocemos todavía cuál fue el resultado que tuvieron los alcaldes, ¿no? El día que vino el señor presidente de la República a San Pablo, yo logré una rápida reunión, un diálogo con el presidente y le planteé esta necesidad de poder dialogar y la necesidad de que se pongan al día con las deudas pendientes con los gobiernos autónomos descentralizados, porque estuvieron ahí presentes también representantes de las juntas parroquiales, representantes de las alcaldías y en mi calidad de presidente del consorcio de gobiernos provinciales. El presidente fue claro en señalar que en las transferencias de la equidad territorial, es decir, las transferencias mensuales, no tendrá inconveniente que hagan todos los esfuerzos para tenernos al día, pero en las otras deudas pendientes que debemos sentarnos a hacer un plan de pagos. Para sentarnos a hacer ese plan de pagos, que no solamente quede escrito en el papel, sino que sea una realidad, es por lo que nosotros estamos pidiendo una cita en las próximas horas. ¿Y han mantenido diálogo con algún funcionario del gobierno? ¿Ha habido ya respuesta? ¿Con quién están canalizando esto? Porque entendemos que Homero Castañer está cumpliendo, digamos, el rol de convertirse en un enlace entre el Ejecutivo y los GAD o las organizaciones sociales, políticas y demás. Sí, con Homero tuvimos nosotros ya un primer acercamiento, una primera reunión, donde estuvieron 20 de 23 prefectas y prefectos, él tuvo que salir en ese momento. Tenemos el subsecretario de gobierno para gobiernos autónomos descentralizados, con él estamos coordinando. El compromiso fue también del señor ministro César Monge, el tener una comunicación directa y establecer estas mesas de diálogo para buscar, insisto, soluciones a esto que está generando preocupación en el país. Prefecto, ¿qué obras que usted ha planificado, por ejemplo, para este año, no va a poder realizar si esto se mantiene como está? Querida Licenia, nosotros estamos llamados a programar las obras, a estructurar el plan operativo anual en base a cuatrimestres. Hay obras del primer cuatrimestre, hay obras del segundo cuatrimestre y hay obras del tercer cuatrimestre. Sin duda, este tipo de recortes, obviamente las obras del primer cuatrimestre, esas se están generando, están en proceso de contratación. Las del segundo cuatrimestre son las que tendrían ya desfinanciamiento, porque aquí es donde nos van a recortar, ¿no es cierto? Y le iríamos moviendo al tercer cuatrimestre. Sí, es que sucede el mismo comportamiento, no lo podríamos hacer muchas de esas, tampoco en el tercer cuatrimestre, y desgraciadamente tendríamos que mandarle a que sean obras de arrastre. Y no nos olvidemos que en el mes de agosto nosotros ya debemos empezar a concluir el nuevo presupuesto del 2021 y de ver que la imposibilidad por falta de liquidez pueda ejecutar esas obras, iremos igualmente incluyéndolos en el presupuesto del 2021 y así paulatinamente nos vamos atrasando poco a poco, año a año, las obras que podían hacerse en el 2020 recién estamos haciendo en el 2021 y así las que debían hacerse en el 2021 se harán en el 2022 porque la gente sabe obviamente que esas obras están determinadas, están definidas y no se va a la gente a cruzar de brazos que porque no tenemos plata nunca hagamos la obra. Nos vamos a demorar, pero tenemos que seguir ejecutando. Exactamente, eso le iba a decir, prefecto. La gente puede, no todos pueden conocer que son problemas de financiamiento y que obedecen a todo esto que estamos analizando. La gente lo que quiere es ver una obra que le beneficie en su vida cotidiana. Eso sin duda le va a generar a usted y a todos los prefectos o las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados en todas las áreas problemas de gobernabilidad, de aceptación, de popularidad, problemas de gestión en la práctica. ¿Cómo van a enfrentar esto? Sin duda, nosotros obviamente lo que buscamos, las prefectas, los prefectos, es de ejecución presupuestaria, ojalá la más alta, porque no nos olvidemos que también cuando se hace el análisis de cumplimiento de las metas y para la redistribución de recursos económicos, también nos miden el cumplimiento de los planes operativos y la ejecución presupuestaria. Frente a esto, también hemos asistido nosotros a las nuevas autoridades de Planifica Ecuador a decirle que deben tomar en cuenta este tipo de realidades que no son
de eficiencia administrativa de las prefectas o de los prefectos, sino más bien que son realidades que nosotros enfrentamos. No podemos tener un adecuado cumplimiento o un adecuado avance en la ejecución presupuestaria cuando una de las demostraciones, uno de los ejemplos claros que yo le digo a Alexis y Licenia es cómo podemos nosotros demostrar ejecución presupuestaria por lo menos pasando un 85, un 90%, cuando de riego no nos han dado un solo centavo desde el 2019, desde el 2018 a la presente fecha. Entonces esos rubros que sí son considerables, obviamente no se van a reflejar en la ejecución presupuestaria. La entrega de asignaciones, prefecto, ¿se la hace, digamos, de forma discriminada o debería ser más bien, digamos, fijándose en los niveles de cumplimiento de lo planificado que tenía cada uno de los GAD? Es decir, el progreso de las obras, cómo van avanzando. ¿Cómo sugieren ustedes que sea la entrega de recursos? Bueno, al momento nosotros estamos generando espacios de asesoramiento con gente que trabajó en el Ministerio de Economía, que nos pueda orientar adecuadamente, porque queremos plantear nosotros también como prefectura algunos cambios. Ustedes recordarán que se lo generó una aprobación en la Asamblea Nacional en una reforma al Código Tributario Interno. Más tarde el presidente saliente, el expresidente Moreno, lo vetó totalmente a ese documento. A esa resolución también nosotros hemos apelado ante la Corte Constitucional para preguntar si en realidad lo que la Asamblea había aprobado, se le pidió a la Asamblea que la Asamblea consulte si en realidad viola o no viola la Constitución. Para nosotros no violaba la Constitución, porque no estábamos incrementando un solo centavo en ningún impuesto. Lo que estábamos pidiendo es que haya cambios en el modelo y pidiendo que el 12% del IVA nosotros de las prefecturas y de todos los gobiernos autónomos descentralizados no vaya a las arcas del Ministerio de Finanzas, donde desgraciadamente por cualquier emergencia se da otro destino y después se convierte en deuda, cuando en realidad es nuestro dinero. A nosotros no nos deben, porque nosotros no les hemos prestado. Esa plata es de las prefecturas, es de la junta parroquial, es de las alcaldías, y lo que deben hacer, obviamente que siempre hemos reclamado, es devolvernos de manera inmediata, pero usted y el país conoce que desgraciadamente esos recursos, insisto, están en el FINGAD 3, que ni siquiera se ha firmado todavía desde el gobierno anterior, no se ha firmado el contrato de crédito con la CAP, pese a que está aprobado. Prefecto, estos problemas de financiamiento sin duda a ustedes les complican mucho en la gestión como tal, porque han tenido que incluso derivar de lo que no tienen recursos para atender, en ciertos casos, la emergencia sanitaria. ¿Cómo esto ha impactado en la economía de su provincia, por ejemplo, el tener que desviar recursos que estaban destinados para otras cosas a la emergencia sanitaria, y cómo avanza en su provincia el plan de vacunación y el tema del COVID-19? Licenia, en eso nos hemos cuidado mucho. Ustedes son testigos que en algún momento, por la desesperación que tenían las compañeras prefectas y prefectos, ¿no?, de poder ayudar a mitigar, a ayudar a la gente en este tema de la emergencia sanitaria, desde la Fiscalía se realizaron órdenes de allanamientos, ¿no?, que nosotros obviamente los rechazamos en su momento y les seguimos rechazando, porque no consideramos que nuestras prefectas y nuestros prefectos en el país estén con la mínima intención de beneficiarse con un solo dólar. Desgraciadamente, la pandemia le encontró al gobierno nacional desarmado, no preparado, y nosotros lo que hicimos es arrimar el hombro, porque conocemos nosotros las realidades en cada una, obviamente, de nuestras provincias. De ahí para acá, los compañeros prefectos y prefectas más bien han pensado dos veces en destinar recursos económicos, porque dicen algún refrán popular: ningún comedido sale con la bendición de Dios. Nosotros intervenimos ahí por comedidos, porque esa no es nuestra competencia. Lo más lógico era mantenernos indiferentes, pero no era lo más responsable. Y lo que hicieron las prefectas y los prefectos es actuar responsablemente frente a una crisis y a una necesidad que estaba latente en el país. Oiga, prefecto, y digamos, con las deudas que ustedes acumulan de los recursos que el gobierno central no les ha entregado desde hace varios años ya, ¿cómo queda un proyecto que resultaba bastante interesante, que
como muchas otras cosas, fue destruido por el gobierno de Lenín Moreno, que era el ferrocarril, y que usted junto a otros 5 prefectos más, junto a las prefectas de Guayas y de Pichincha, junto a los prefectos de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, planteaban la posibilidad de hacer una suerte de mancomunidad y potenciar este proyecto que iba a servir para no solo mejorar, digamos, la conexión entre estas 6 provincias, sino también para fortalecer el turismo y las actividades comerciales. ¿En qué queda entonces este proyecto? Bueno, nosotros seguimos impulsando, todo va a depender de la visión que tengan los gobernantes frente al ferrocarril, la importancia que le den a este medio de transporte, a este patrimonio histórico que tiene el país. De lo que yo conozco, de acuerdo a las rápidas conversaciones que se han tenido, el gobierno tiene interés en dar todo el apoyo a este sector. El nuevo ministro de Turismo, entiendo, nació creo que bajo el pito del ferrocarril, entiendo, es de Bucay, ¿no? Y si es que ese sentimiento tiene el ministro de Turismo, que así lo ha manifestado, y el presidente de la República también así se ha expresado, nosotros como prefecturas lo que haremos es acompañar y apuntalar cualquier acción que vaya en búsqueda de la rehabilitación y la puesta en marcha del ferrocarril. Nosotros apoyamos, obviamente, lo que no queremos es mantenernos indiferentes, apoyamos las iniciativas, sabemos que en el país existen varias, o llegaron varias propuestas. La mayoría de propuestas no hablan solamente del ferrocarril turístico, hablan del ferrocarril de transporte y el ferrocarril de carga, porque ese sistema multimodal le volvería sustentable y sostenible al ferrocarril, porque vivir solo del turismo, desgraciadamente, se ha demostrado que no se puede, que las tarifas son muy altas y que necesitamos hacer un cambio en el modelo de gestión. En ese acompañamiento nos mantendremos, igualmente hemos pedido desde el Congope ya un espacio al ministro de Turismo para retomar el tema y seguirlo impulsando. Yo le preguntaba, prefecto, hace unos minutos que cómo está el tema de la situación sanitaria en su provincia. ¿Avanza el plan de vacunación allí? ¿No ha tenido dificultades? ¿Se ha normalizado ya la aplicación de las vacunas en su provincia? ¿Y cómo está manejándose la crisis sanitaria en cuanto al número de casos, la atención hospitalaria, etcétera? Sí, de acuerdo al seguimiento que nosotros hemos hecho, ayer tuve yo la reunión con el doctor Paulo Pérez Saavedra, que es el coordinador zonal, justamente para averiguar cómo estaba el comportamiento. Sí, ha bajado la demanda de hospitalización. Esto no quiere decir que la pandemia haya desaparecido. Ventajosamente en la provincia también ha bajado, ¿no? El porcentaje de indisciplina que en su momento, como que estábamos encabezando los indisciplinados la provincia de Imbabura, ahora creo que ya no estamos encabezando, de acuerdo al reporte que se nos ha dado. Están llegando poco a poco las vacunas, se está cumpliendo el plan. El día de ayer les correspondía a quienes tienen 64 años y con cédula impar. Ahora les corresponde a los de 64 años con cédula par, y así paulatinamente. Lo que nosotros hacemos como prefectura es buscar una adecuada difusión para que la gente sepa. Necesitamos también a través del patronato orientar a la gente. Todavía hay gente que sigue con esos prejuicios de que las vacunas generan efectos secundarios, y lo que no queremos es que se siga pensando de esa manera, porque de acuerdo a los entendidos, ¿no? Lo que les recomiendan es vacúnese rápido. La mejor vacuna es la que más rápido a usted le pueden proveer. O sea, y no podemos decir que se pegue el celular donde le han vacunado, que las cucharas se quedan pegadas donde le han vacunado, ¿no? El otro día... que le van a poner un chip con la vacuna, decían también. Que le ponen un chip para la vacuna. El otro día uno de los expertos de uno de los medios de comunicación decía, a lo mejor el paciente no se bañó bien, que por eso se queda pegada la cuchara donde le inyectaron. Pero de ese tipo de cosas, Licenia y Alexis, todavía sigue existiendo. Hay mucha gente que se resiste y se niega. Aunque parezca mentira, hay gente que dice, es que me dicen que si me vacuno ya no me puedo tomar un traguito, y entonces ya viene el Inti Raymi, ¿no? Ya viene el Inti Raymi y de ley que me voy a pegar un trago. Así es que prefiero esperar que pase el Inti Raymi para vacunarme.
Pero esa es una actitud irresponsable porque a lo mejor no alcanza ni al Inti Raymi y se muere, ¿no? ¿No? Esto es agresivo, obviamente, del tema de los contagios. Nosotros hemos perdido familiares, amigos, vecinos, y no, pues la gente tiene que asumir con responsabilidad, tiene que asumir a los puestos de vacunación. Cambiar la vida por una copa de trago no creo que es lo recomendable. Totalmente de acuerdo, me parece que además su llamado, prefecto, es pertinente no solo por lo que pasa en Imbabura, sino por lo que pasa en el resto del país, donde hay estos mitos, ¿no? De que la vacuna tiene tales o cuales efectos, cuando ahora mismo es, digamos, una necesidad y una urgencia que la mayor parte de la población pueda acceder a la vacuna y ser vacunada. Usted hablaba del Inti Raymi, pero también están en este mes de festividades en su provincia, ¿no? Sí, nosotros... Voy a estar esperando la invitación. Espere sentado. Encantado. Siempre ustedes serán los primeros invitados. No nos olvidemos que la prefecta de Pichincha tiene sangre imbabureña, es imbabureña, ¿no? Por lo tanto, igualmente coordinamos para que nuestra amiga Paola, prefecta de Pichincha, también nos acompañe en esta conmemoración. Sí, estamos festejando un aniversario más de provincialización. Desgraciadamente no lo podemos hacer como quisiéramos hacerlo de manera presencial. Nosotros como autoridades debemos seguir demostrando la responsabilidad. Si por un lado decimos no a las aglomeraciones, no podemos provocar nosotros tampoco aglomeraciones. Bueno, perfecto. Vamos a estar pendientes entonces de esa invitación para caerle con la prefecta Paola Pavón allá en su tierra. Encantado, y le cuento, y además le cuento que, bueno, hoy ha amanecido un día feísimo, acá ¿no? Igual. Con llovizna, así lo ha dicho el INAMI, que toda esta semana tendremos problemas. Esperemos que para el 25 de junio ya el verano se apodere particularmente de la serranía, y lo vamos a hacer en un rincón muy especial que está sobre la laguna de Yaguarcocha, cerca de Yura Cruz, porque no nos olvidemos que Imbabura sigue siendo el primer geoparque mundial de la UNESCO. Así es, muchísimas gracias, vamos a estar pendientes entonces, prefecto, le agradecemos como siempre por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado al prefecto de Imbabura, que ha estado con nosotros, presidente del del Consorcio de Gobiernos Provinciales. Gracias a Pablo Jurado. Gracias, prefecto. Muy amable, prefecto, un gusto. Un abrazo, Alexis y Liceña.